Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias de farándula y, por supuesto, los chismes más jugosos. Hoy, tengo preparado un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Preparaos porque vamos a desentrañar los secretos detrás del escándalo que involucra a dos nombres muy conocidos en Turquía, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Y esto es solo el comienzo. Prepárense para un análisis profundo y detallado, porque la historia es mucho más enrevesada de lo que parece. Si eres fan de las series turcas, seguro que conoces a Demet Özdemir. Es una de las actrices más queridas y talentosas del momento. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, qué éxito tuvo esa serie. O Doğduğun Kaderindir, por nombrar solo algunas. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más solicitadas de la industria. Y por otro lado, tenemos a Gülden Yaman, una personalidad que, aunque quizá no sea tan conocida para el público masivo, es una figura relevante en la industria del entretenimiento turco. Su nombre, a menudo asociado con proyectos creativos y de producción, la ha mantenido en el radar de la industria. Así que, ¿qué ha pasado exactamente para que sus nombres estén en boca de todos? ¿Qué secretos se han revelado? Prepárense porque la historia es más enrevesada de lo que parece. Antes de empezar a meternos de lleno en el drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así estarás al tanto de todos los chismes y noticias que te interesan. No te arrepentirás. Y ahora vamos con el escándalo. Todo comenzó con rumores, como suele pasar en este mundillo. Rumores que rápidamente se intensificaron y se convirtieron en noticia. Los rumores apuntaban a una supuesta relación entre Gülden Yaman y Can Yaman, otro actor turco muy popular, conocido sobre todo por su papel en Erkencikus, la misma serie que catapultó a la fama a Demet. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Pues al parecer, y aquí es donde la historia se pone interesante, la relación entre Gülden y Can no era del todo aprobada, y se dice que Demet, en su momento, fue muy cercana a Can, lo que generó tensión en el triángulo amoroso. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Las fuentes, por supuesto, no confirmaban la naturaleza exacta de la relación entre Demet y Can, pero sí que se hablaba de una amistad muy fuerte, de una química innegable en la pantalla y de una conexión que a ojos de muchos iba más allá de lo profesional. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a investigar. Se filtraron supuestas conversaciones, fotos comprometedoras y testimonios de personas cercanas a los involucrados. Los medios, con el afán de conseguir la primicia, no tardaron en dar a conocer detalles jugosos. Por ejemplo, se habló de encuentros secretos, de celos, de traiciones. Vamos, todo un culebrón. Las publicaciones en revistas del corazón y los programas de televisión sensacionalistas se multiplicaron, analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar imágenes que pudieran confirmar o desmentir los rumores, alimentando aún más la vorágine mediática. Y por si fuera poco, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y opiniones. Los fans de Demet, de Can, y en menor medida, de Gülden, no paraban de comentar, de analizar cada gesto, cada publicación, cada me gusta. Era como un reality show en tiempo real. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en trending topics, y las discusiones en foros y redes sociales se prolongaban día y noche. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la reacción de Demet Özdemir. Al principio se mantuvo en silencio, como esperando a que la tormenta pasara. Esta estrategia, a menudo utilizada por las celebridades, pretendía restar importancia a los rumores y evitar alimentar la controversia. Sin embargo, el silencio, en este caso, fue interpretado por algunos como una señal de tristeza, de decepción o incluso de enfado. Pero poco a poco Demet comenzó a dar señales de lo que estaba sintiendo. Publicaciones enigmáticas en Instagram, comentarios indirectos en entrevistas. Todo ello alimentaba aún más las especulaciones. Sus fans, por supuesto, se volcaron en su apoyo, defendiéndola y criticando a Gülden y a Can. La situación se complicaba por momentos. Mensajes de ánimo, muestras de cariño y análisis de sus últimas apariciones inundaron las redes, creando una verdadera legión de defensores que estaban dispuestos a protegerla de cualquier ataque. La solidaridad entre los fans, en este caso, se convirtió en un escudo contra la avalancha mediática.
Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Se empezó a rumorear, y con fuerza, que Gulden Yaman no era, digamos, la persona que aparentaba ser. Se hablaba de su pasado, de supuestas conexiones con el mundo de la farándula, y de secretos que podrían salpicar a más de uno. Las fuentes no eran claras, pero la especulación crecía día a día, y con ella, la tensión. Se mencionaban nombres de personajes influyentes, de empresarios y de figuras del espectáculo que podrían estar involucradas en tramas más complejas. Las sombras del pasado de Gulden, al parecer, eran largas y oscuras, y amenazaban con revelar secretos que podrían cambiar la percepción pública sobre ella y sobre su entorno. En medio de todo esto, Can Yaman, el hombre en medio del drama, tampoco se quedó callado. Sus declaraciones, a veces directas, a veces ambiguas, solo contribuyeron a avivar el fuego. Sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus gestos en público fueron analizados al milímetro, buscando pistas sobre su posición en el conflicto. Su silencio, sus indirectas. Todo se interpretó, se analizó y se debatió. Su actitud, a menudo enigmática, generaba aún más preguntas que respuestas, y mantenía la intriga en un punto álgido. Pero, ¿qué secretos son esos que se han revelado? ¿Qué hay detrás de todo este escándalo? Pues bien, la verdad es que la información es fragmentada y en muchos casos sin confirmar. Pero a pesar de todo, hay algunos puntos clave que se han repetido en diferentes fuentes. En primer lugar, la supuesta manipulación. Se dice que Gulden Yaman habría intentado manipular la situación para sacar provecho de su relación con Can Yaman, y así ganar fama y visibilidad. Esto, por supuesto, es algo que se ha negado rotundamente, pero que sigue resonando en los medios. Se especula con la posibilidad de que Gulden, buscando un ascenso en su carrera, haya utilizado su supuesta relación con Can como una herramienta para obtener contratos, contactos y una mayor exposición mediática. Esta estrategia, de ser cierta, habría sido vista como una traición por parte de Can y de su círculo más cercano. Las acusaciones de manipulación, aunque no probadas, han dañado la imagen de Gulden y han generado desconfianza en su entorno profesional. En segundo lugar, el pasado de Gulden. Se rumorea, y esto es algo que se ha comentado con más insistencia, que Gulden no sería tan inocente como aparenta. Se habla de supuestas conexiones con el mundo del espectáculo, de relaciones anteriores, y de secretos que podrían dañar su imagen. Los rumores se centran en su pasado profesional, en sus relaciones personales y en su participación en eventos y proyectos que podrían ser cuestionables. Se mencionan nombres de personas influyentes, de contactos en la industria y de situaciones que podrían arrojar una luz diferente sobre su trayectoria. Esta información, filtrada de forma parcial y sin confirmar, ha generado un clima de incertidumbre y ha alimentado las especulaciones sobre la verdadera identidad de Gulden y sobre sus motivaciones. Y en tercer lugar, las consecuencias. El escándalo ha tenido consecuencias, aunque no sean inmediatas o visibles. Se habla de posibles rupturas de amistades, de distanciamientos en el mundo laboral, y de una imagen dañada para todos los involucrados. Las relaciones entre Demet, Can y Gulden, así como las de sus respectivos círculos sociales y profesionales, se han visto afectadas. La confianza entre ellos se ha deteriorado, y la posibilidad de reconciliación parece lejana. La imagen pública de cada uno de ellos se ha visto empañada por los rumores y las especulaciones, y su reputación en la industria del entretenimiento ha sufrido un duro golpe. Las oportunidades laborales, los contratos publicitarios y las colaboraciones profesionales podrían verse comprometidas. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo es un lugar complicado, lleno de secretos y de dobles intenciones. Que la fama y el éxito conllevan un precio, y que a veces la verdad es difícil de encontrar. Y sobre todo que los rumores, aunque a veces sean infundados, pueden tener consecuencias reales. La exposición mediática, la presión social y la falta de privacidad son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades en la actualidad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificación, han intensificado estos problemas, convirtiendo los rumores en noticias y las opiniones en hechos. En el caso de Demet Özdemir, la situación no ha hecho más que consolidar su imagen como una profesional seria y respetada, a pesar de que haya sido, directa o indirectamente, arrastrada a este conflicto. Su silencio, sus reacciones y su actitud ante las cámaras han demostrado una gran madurez y sobre todo, una gran inteligencia emocional. Demet, con su respuesta, ha sabido mantener la calma,
preservar su imagen y evitar verse involucrada en una batalla pública. Su discreción y su profesionalismo le han valido el reconocimiento de sus fans y de la industria. Y han reforzado su posición como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. En cambio, para Gülden Yaman, la situación ha sido más complicada, y es que, como se suele decir, la imagen es poder. Las acusaciones de manipulación, los rumores sobre su pasado y la falta de claridad en sus declaraciones han afectado su imagen pública y han generado desconfianza en su entorno. Gülden, al verse envuelta en este escándalo, ha tenido que enfrentarse a una dura prueba, y su capacidad para superar esta crisis dependerá de su estrategia, de sus acciones y de su capacidad para reconstruir su reputación. La transparencia, la honestidad y la valentía serán fundamentales para superar este difícil momento. En el caso de Can Yaman, el actor ha sabido utilizar la situación para generar aún más expectativa en torno a su figura, y así, potenciar su imagen en el mercado turco y también en el internacional. Sus declaraciones ambiguas, sus publicaciones en redes sociales y su actitud en público han contribuido a mantener el interés del público, y han generado un debate constante sobre su papel en el escándalo. Can, con su estrategia, ha logrado capitalizar la atención mediática, y ha conseguido mantener su presencia en la agenda pública. Su capacidad para manejar la situación y para generar interés en su figura ha sido clave para mantener su éxito y para afianzar su posición como uno de los actores más populares de Turquía y de otros países. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay una lección importante que sacar de todo esto: en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan y la verdad puede estar oculta tras capas de mentiras y de secretos. La prudencia, el escepticismo y la capacidad de análisis son herramientas fundamentales para entender la realidad y para evitar caer en la manipulación. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre un escándalo, recuerda que hay muchas versiones, y que la verdad, a veces, es difícil de conocer. No te dejes llevar por la primera impresión. Investiga, analiza y forma tu propia opinión, basándote en fuentes fiables y en datos contrastados. No te dejes seducir por el morbo y por el sensacionalismo, y recuerda que detrás de cada noticia hay personas con sentimientos, con vidas y con historias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del escándalo entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Como siempre, he intentado traerles la información más completa y detallada posible, con un toque de emoción y de curiosidad, porque al final, de eso se trata, ¿no? De que nos divirtamos juntos y descubramos los secretos que esconde el mundo del entretenimiento. Hemos explorado las diferentes versiones, hemos analizado las reacciones de los involucrados y hemos tratado de entender las motivaciones que hay detrás de este escándalo. La historia, como hemos visto, es compleja y llena de matices, y la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet ha actuado correctamente? ¿Qué opinan de Gülden? ¿Y qué tal Can Yaman? ¿Creen que ha sido un actor en esta historia o un simple espectador? ¿O quizás ambos? ¿Cómo creen que este escándalo afectará sus carreras y sus vidas personales? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos. Sus comentarios, sus ideas y sus perspectivas son fundamentales para enriquecer este debate y para entender mejor el mundo del espectáculo. No duden en compartir sus teorías, sus análisis y sus reflexiones. Sus opiniones son valiosas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Así apoyan mi trabajo y me motivan a seguir investigando y a seguir trayéndoles los chismes y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y sigan nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y críticos. Nos vemos.